una dicha poder estar aquí con ustedes. Realmente Dios es bueno, Dios es maravilloso y el día de hoy estaremos atentos a la palabra del Señor. Quiero darle la bienvenida a nuestros amigos, nuestros hermanos que vienen por primera vez. Tal vez puedan levantar su mano aquellos jóvenes que han sido invitados por otros jóvenes. Tal vez a ti fueron a recogerte a tu casa o te dijeron ven a un lugar muy especial. Queremos hoy darte la bienvenida. Quisiéramos ver a las personas que puedan levantar su mano, a ver aquellas personas que vienen por primera vez. Ahí tenemos unas manos levantadas. Muy bien. Muy bien. ¿Y cómo lo recibimos, iglesia? Amén. Siéntanse bienvenidos. Esta es su casa y todos juntos hemos venido a alabar y a escuchar a nuestro buen Dios. Amén. Vamos a hablar el día de hoy acerca de un tema muy hermoso, un tema que ha confrontado mi vida y que deseo que el Señor también las confronte a ustedes mismos. Vamos a hablar acerca de un joven que hizo historia, un joven que fue capaz de crear una revolución en la época donde estuvo, un joven que en las manos de Dios hizo lo que muchos no pudieron hacer. Así que el día de hoy vamos a hablar acerca de la historia de este joven. Quiero darte una pequeña introducción acerca del tema. En 2001, William tenía 14 años y vivía en una aldea agrícola en Malawi. Su familia era muy pobre y no podía permitírsele pagarle la educación. Era pero muy pobre. Cuando una sequía de 3 años asoló la región, los cultivos fracasaron y la aldea se enfrentó a una gran escasez. No había agua ni alimentos. Sin electricidad la vida se volvió muy difícil. Las familias estaban muy desesperadas, que vendían sus propiedades y huían a otras regiones. Algunos perecieron esperando que alguien haga algo para ayudarlos. A pesar de esta situación, William se dedicó a aprender todo lo que pudo sobre electricidad y energía. Todo esto lo aprendió en una biblioteca local de su barrio pobre. Encontró un libro que fue determinante. Con esta información decidió construir una turbina eólica a partir de materiales de desechos, con piezas de bicicletas y un motor de tractor viejo. Su familia y comunidad estaban desesperadas por no tener que comer, los animales se morían y en medio de la angustia William siguió trabajando. No por ser un pasatiempo, sino porque entendió que debía hacer algo para que no sigan muriendo las personas. Después de varios meses de trabajo, logró construir una turbina eólica que podía generar suficiente energía eléctrica para cargar baterías, alimentar luces y radios en los hogares. Esto permitió que su familia tuviera luz y acceso a la información y ayudó a su comunidad a enfrentar la sequía, construyendo bombas de agua subterránea. Fue ahí que por primera vez en mucho tiempo una población podía hacer frente a una sequía. Lo normal es que las personas esperen la lluvia, que podía durar a veces mucho tiempo en llegar, y mucha gente podría morir en esa espera. Pero lo que hizo William trajo esperanza a su pueblo y a su país y al continente africano. Te hablo de una historia verídica que la pueden ver en las plataformas digitales. Es el niño que domó el viento. Y es una historia poderosa porque a pesar de las dificultades, ese niño pobre cambió la historia de él y la de su comunidad. Pero hoy te quiero hablar de una historia de otro joven que también revolucionó la historia de todo su entorno. Hoy te quiero hablar acerca de Daniel. Hoy te quiero hablar de un joven que a pesar de todas las adversidades, y mira, lo resalto, a pesar de que era joven, hizo historia en su vida y en su comunidad. ¿Cuántos son jóvenes aquí? A ver, ¿cuántos son jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes? Levanten su mano. Vamos a decirle, Señor, yo quiero transformar mi historia y quiero transformar la historia de mi comunidad. Entonces, vamos a iniciar, vamos a leer, les invito a abrir sus Biblias en Daniel capítulo 2. Vamos a hablar acerca de
este hacedor de historias. Vamos a considerar a Daniel un hacedor de historias. La palabra hacedor quiere decir el que hace la historia. Es muy distinto que alguien cuente una historia y es muy distinto de que cuenten historias de uno. Así que nosotros vamos a ver cómo de Daniel se cuentan las historias de un hacedor. Vamos a abrir nuestra Biblia en Daniel 2, del versículo 10 al 12, luego vamos a pasar del 27 al 28 y luego del 45 al 47. Pero quiero que leas, y si lo ven en la pantalla, quiero que estén atentos porque es lo mismo que está en la Biblia lo que vamos a escudriñar el día de hoy. Daniel 2, del 10 al 12 dice: Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Vámonos al 27, 2, 27 y 28. Daniel respondió delante del rey diciendo: El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en el cielo, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Vámonos al 45, 2:45. La segunda parte, 45b, que dice, que empieza desde el gran Dios. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel a su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Señor Jesús, hoy vamos a hablar de ti. Hoy vamos a hablar del mismo Dios de Daniel, el mismo Dios que permanece siempre firme a pesar de los tiempos. Hoy habla, Señor, tu palabra a tu pueblo para hacernos entender lo extraordinario que eres tú. En nombre de Jesús, tu Hijo amado, Padre. Amén. Vamos a entender un poco la historia y el contexto de lo que acabamos de leer. Daniel fue un esclavo que fue exiliado de Jerusalén. ¿Hacia dónde? ¿Quién se acuerda? A Babilonia. Muy bien. Y en Babilonia, él fue seleccionado dentro de los mejores jóvenes que existían para que puedan ser parte del consejo de los sabios y de los mejores seleccionados. Pero no solo a Daniel, sino también ¿a quién? A 3 de sus amigos. ¿Cómo se llamaban? Ananías, Misael y Azarías. Pero fueron seleccionados ¿para qué? Para que ellos sean parte de todo un proceso de formación que iba a durar 3 años, junto a otros sabios de otros reinos. ¿Qué es lo que pasaba? Que los que hemos tal vez estudiado en el colegio la historia de Babilonia o el rey Nabucodonosor, pues él fue un rey muy poderoso en Medio Oriente. ¿Y qué pasó? Él empezaba a colonizar muchos reinos y empezaba a reclutar a los jóvenes más sabios para que trabajen para él, para que sean sus esclavos, sus sirvientes. Lo mejor de cada reino
para sus sirvientes. Y así pasó con el pueblo de Israel, de Jerusalén. Entonces, Daniel iba a pasar por todo un proceso de formación por 3 años, donde en la Biblia dice, en Daniel 1:5, que a le iban a enseñar a hablar la lengua de los caldeos. ¿Qué quiere decir que le enseñen a hablar de la lengua de los caldeos? Quiere decir que a él lo hagan un caldeo más. Es decir, que si lo están exiliando de su pueblo, al llevarlo a otro pueblo, le enseñen todo lo que tenía que hacer en ese otro pueblo y sea uno más de ese pueblo. Es decir, haga las costumbres, las tradiciones, los rituales a otros dioses, etc. Y se olvide de toda su tradición y toda su formación de su pueblo de origen. Eso es lo que hacían los babilonios. Sacaban para cambiarte a otro lugar y transformar tu manera de pensar y de actuar. Sin embargo, todo pareciera que estaba bien para Daniel, porque en el versículo del capítulo 1 vamos a encontrar que Daniel fue hallado 10 veces mejor. Lo que hemos podido leer en el capítulo 1 vamos a encontrar de que Daniel fue encontrado 10 veces mejor que los otros. Sin embargo, justo en el segundo año del reinado de Nabucodonosor dice, tiene sueños. Pero no sueños bonitos, no sueños, voy a comer al día siguiente, me voy a levantar y voy a comer un mostrito, voy a comer un chaufa, un arroz con pollo. No, sueños que incluso mencionan aquí, alarmaron su alma. Fueron hasta, podríamos decir, sueños que turbaron su corazón. ¿Y qué es lo que pasó? Que vamos a leer en la Biblia que Nabucodonosor genera un problema inmerso en el reino de Babilonia. Él no se siente tranquilo y empieza a llamar a todos los sabios. Vengan todos los sabios, vengan todos los adivinos, vengan todos los astrólogos, que quiero que revelen el sueño que tengo. Yo ya olvidé, yo ya no recuerdo qué es lo que he soñado, pero quiero que ustedes vengan y me revelen el sueño. Y imagínense, Nabucodonosor, siendo el hombre más poderoso en ese entonces, había originado una alarma mundial. Nabucodonosor en ese entonces había originado alerta. Realmente había una crisis en Babilonia, porque si el reino estaba bien, todo el reinado no estaba bien. Entonces el contexto del que te quiero hablar en la historia que vamos a contar sobre Daniel es que hay un disturbio, un gran problema en el reinado de Babilonia. Y es a través de ese contexto que Daniel se levanta. Daniel se levanta en un contexto donde no todos son buenas noticias. Daniel se va a levantar en un entorno donde no todo es felicidad. Pero es ahí donde justamente se surgen los hacedores de historia. Es ahí en medio de los problemas, de las dificultades que hay en el contexto, en nuestro entorno, donde se levantan los verdaderos hacedores de historia. Si todo fuera fácil en la vida, pues todo lo pudiéramos hacer, ¿no? Todos pudiéramos ser felices. Es difícil para ver quiénes son los valientes que en el nombre de Jesús hacen cosas maravillosas. Entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de 7 características de un joven que hace historia, de un joven hacedor de historia. Yo te pido que tú apuntes, guardes en tu corazón cada uno de estos puntos, porque es una palabra que ha podido incluso, primero, edificarme a mí, y por testimonio propio yo te puedo decir de que el poder de Dios a través de su palabra es maravilloso. Así que vamos a, si deseas tomar foto a cada uno de estos apuntes para que luego lo puedas revisar, y vamos juntos
a abordar cada una de estas 7 características. Nos vamos a Daniel 2:14, versículo que lo habíamos leído. Y en el contexto en el que hay una crisis nacional porque nadie puede dar la interpretación del rey, Daniel se levanta para decirle al rey que hay un Dios poderoso que sí lo puede hacer. Pero vamos a ver las características de este joven. Primero, para ser un hacedor de historia, Daniel fue sabio y prudente. En el versículo 14, 2:14 dice: entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc. Daniel era sabio. Aquel que habla con sabiduría es porque es sabio, ¿no? Y hablar de sabiduría es hablar de inteligencia, es hablar de lo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Daniel en el capítulo 1, 17, dice: a estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. En el capítulo 1:20 dice: en todo asunto de sabiduría y inteligencia que el rey les consultó, les halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en el reinado de Babilonia. Un hacedor de historia es una persona sabia. Alguien que quiere cambiar su historia es una persona sabia. Pero ¿de dónde viene la sabiduría? ¿De quién proviene la sabiduría? Hay 3 puntos que quiero compartirte acerca de explicarte de dónde viene la sabiduría. Primer punto, la sabiduría viene desde el momento en el que tú tienes a Dios en todo momento de tu vida. En Proverbios 1 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Tener temor a Jehová no es tenerle miedo, es tenerlo presente en todos los días de tu vida. Es tenerlo presente en la mañana, en la tarde, en la noche. Que en todas las cosas en las que tú vas a hacer estudios, trabajos, tengas presente de que Dios te está mirando. En tu trabajo, en tu estudio, donde tú estés, siempre tener presente a Dios. Segundo punto, nunca rechaces la enseñanza y el consejo. Los sabios nunca rechazan la enseñanza y el consejo. Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Escucha los consejos. Ven a escuchar consejos de parte de Dios aquí en la iglesia, los martes de oración, en tu grupo familiar. Pero nunca rechaces la enseñanza y el consejo. Tercero, anda con amigos que influyen positivamente en tu vida. En Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Muchas veces nosotros como jóvenes nos emocionamos, estamos buscando pasar el tiempo entre nosotros los jóvenes, pero déjame darte un consejo. Si quieres ser sabio, busca a otras personas más sabias que tú. ¿Quieres estudiar en la universidad? Busca a alguien que ya ha estudiado en la universidad. Él te va a saber orientar. ¿Quieres lograr una empresa? ¿Quieres conseguir un buen trabajo? Acércate a personas que ya lo han hecho. Ellos te van a poder saber orientar. Ellos ya han adquirido sabiduría
de su propia experiencia. También te digo, acércate a un pastor. Acércate a conversar a nuestros pastores que están siempre dispuestos a poder recibirlos a ustedes. ¿O acaso es que un pastor dice, no tengo tiempo para ustedes? Yo he podido ver a los pastores que se quedan hasta hartas horas de la noche porque entienden que su llamado es poder servirlos a ustedes. Busquen el consejo de sabios. Y Daniel fue sabio, pero además también fue prudente. ¿Pero qué es la prudencia? La prudencia es hablar en el significado de aquella persona que piensa acerca de los riesgos posibles que conlleva ciertos acontecimientos y adecúa o modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. En Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces vamos a hablar acerca de Daniel, que fue sabio y prudente. ¿Pero para qué fue sabio y prudente? Para poder cambiar su historia. Tú también, ahí donde estás, reflexiona y ahorita tal vez ponte a pensar, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es en lo que realmente ahorita en tu contexto está sucediendo que necesita un cambio? Vamos al punto 2, la siguiente característica. Un joven hacedor de historia o el joven que hizo historia es valiente y hombre de fe. En Daniel 2:16 dice, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostrará la interpretación al rey. Imagínense, miren, versículos anteriores al 16, estamos entendiendo de que todos los sabios se habían acercado al rey de Babilonia a decirle, ¿sabes qué, rey? Nadie puede interpretar este sueño. Nadie te va a resolver este problema, este misterio. Nadie es capaz. E incluso un caldeo explica y le dice, excepto alguno de los dioses cuya morada no está entre nosotros. ¿Cómo se forjan los valientes? En los problemas, en los momentos de lucha, en los momentos de adversidad. Es ahí donde vemos realmente a los valientes. Pero la actitud de un valiente se va a determinar de 3 cosas muy importantes. Porque déjenme decirle que justo en este versículo 16 es donde se comienza a preparar la hazaña para este gran joven. Son 3 cosas muy importantes que vamos a ver en Daniel acerca de su accionar de valentía. El primero es que Daniel accionó con valentía. Tener valentía es tener determinación para enfrentar situaciones arriesgadas o difíciles. Daniel tuvo valentía al entrar y pedir tiempo al rey. En el versículo 16 dice, Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo. ¿Te imaginas un esclavo entrar donde el rey y decirle, ¿sabes qué, rey? Dame tiempo. Es un esclavo. ¿Cómo él pudo tener valentía para poder acercarse al rey y decirle, dame tiempo? Pero mira, esta actitud de valentía va acompañado siempre con algo, que es fe. Y lo vamos a ver más adelante. El segundo punto de las acciones claves en esta historia de valentía es que Daniel toma la decisión de hacer historia. En versículos anteriores que hemos leído, habíamos visto de que el rey se enojó tanto con estos adivinos, con estos astrólogos, con estos caldeos. ¿Qué es lo que dijo? Los voy a mandar a matar a todos. Y sacó un edicto publicado que dice, matar a todos los sabios. Y así fue. Y es justamente
que un encargado de poder ejecutar ese edicto se acerca y busca a Daniel. ¿Para qué? ¿Para saludarlo? No, para matarlo. Es en ese momento donde Daniel empieza a actuar con valentía. Ya se había publicado el edicto del rey para matar a todos los sabios. Prácticamente el destino de Daniel era la muerte. Su destino ya era morir. Daniel estaba condenado a morir. Sin embargo, él decide no esperar que las cosas sucedan como otros lo planifican. Él decide no quedarse con ese único camino. Daniel no acepta que la única salida en la muerte es la muerte, perdón. Daniel no acepta o no puede aceptar que existe solo un camino. Él empieza a recordar que es hijo de Dios. Muchas veces a nosotros ya nos han predestinado un futuro. Tú vienes de un barrio pobre, tu futuro es la cárcel, tu futuro es la drogadicción, el alcoholismo. Muchas veces, muchas personas, muchas situaciones han determinado ya nuestro futuro. Y nos han dicho, tú no sirves para nada, tú nunca vas a lograr nada en la vida. ¿A cuántos nos han dicho, tú nunca vas a lograr algo en tu vida? Ya planificaron tu futuro, ya hasta lo declararon. No, él es hijo de un soldador, él es hijo de un albañil. No, él que va a poder lograr entrar a una universidad algún día. No, él que va a poder ingresar, o él que va a poder ocupar grandes puestos, grandes trabajos, o él que va a poder tener su propia empresa. La sociedad es la que margina, es la que ya determina que tú no tienes un futuro grande, que solamente debes acoplarte a la realidad del entorno. Si tú naces en un entorno donde todos son delincuentes, pandilleros, drogadictos, ese es el futuro que te espera. Ese es el futuro que viene para ti, según la sociedad. Pero según Dios, cosas mejores vienen para los que le creen a Él. Según Dios, cosas sobrenaturales, maravillosas, vienen para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos como tercer punto acerca de la valentía, es que Daniel tomó la decisión de creerle a Dios. No le creyó a una virgen, no le creyó al Dios al que le estaban instruyendo en esos 3 años de preparación en Babilonia. Le creyó a Dios. Y yo quiero que leamos nuevamente el versículo 14. Daniel toma la decisión de creerle a Dios. Daniel no sabía la interpretación del rey. Daniel no sabía en lo que se estaba metiendo, pero lo único que sabía es que Daniel tenía un Dios todopoderoso. Daniel fue a entrar con valentía y decirle, Señor, rey, dame tiempo, que yo le traeré la interpretación al rey. Pero ¿cómo? Miren ese escenario. ¿Cómo va a ser posible eso? Si ni siquiera él lo sabe, si ni siquiera él es capaz de poder decir en ese momento, rey, esta es tu interpretación. Sin embargo, él actuó con fe. No creyendo en que él lo iba a hacer, sino creyendo en Dios. Daniel no sabía la interpretación del sueño, ni siquiera sabía el sueño, pero ya había escuchado que otros hombres habían fallado en el intento. Y eso sale a favor de todos los hombres que tienen fe. Todo hombre que tiene fe es un hombre que ha identificado que para muchos es imposible. El hombre que tiene fe es capaz de poder declarar de que a pesar de que para todos es imposible,
para la ciencia, para los médicos, es imposible sanar cualquier enfermedad. Pero el hombre que tiene fe no le cree al hombre, sino le cree a Dios. Y así fue Daniel, un hombre valiente y un hombre de fe. Él ya sabía, ya había escuchado que todos habían fallado. Él ya escuchó que todos se habían dicho, es imposible. Vamos a la siguiente característica. Un valiente, un hacedor de historia, no pierde su identidad y tiene buenas amistades. Daniel 2:17 dice: luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Resalto esta pequeña palabra que dice: luego se fue Daniel a su casa. Pero casa, ¿no era su casa Jerusalén, Israel? ¿Por qué Daniel está llamando casa donde está ahora, Babilonia? Y es que quiero que vayas conmigo a entender que Daniel, donde fue, él construyó un altar para alabar a Dios. Y ese altar que él construyó para invocar el nombre de Dios, a ese lugar lo llamó casa. Muchas veces nosotros vamos a estar en el trabajo, muchas veces nosotros vamos a estar en la universidad, en el instituto, en cualquier otro lugar. Donde estemos, levantemos un altar para recordarnos que Dios también puede estar ahí. A veces nos confundimos al entender, no, todo es del mundo. No, ya todo está perdido, ya todo es del mundo. Sin embargo, no sabemos que Dios nos ha levantado, Dios nos ha puesto en algún lugar para nosotros ser luz. Levantemos un altar donde estemos y adoremos a Dios. En Daniel 6:10 dice: cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrieron en la dirección a Jerusalén. Ahí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Esa es la casa de Daniel. Era su habitación que miraba hacia Jerusalén y en la que oraba 3 veces al día. Entonces, no era Babilonia su casa, sino que en Babilonia Daniel estableció un altar para acercarse a Dios. Donde él estaba o donde a él lo enviaron, él levantó un altar para levantar a Dios. Yo no sé dónde Dios te mande o donde Dios te envíe, pero siempre recuerda que debes levantar un altar para Dios. Muchos de nosotros a veces perdemos nuestra identidad. Perdemos fácilmente la identidad de ser cristianos, de ser llamados hijos de Dios por las cosas seculares que nos bombardean constantemente. Daniel nunca perdió su identidad. Él dice que su dormitorio miraba hacia Jerusalén, haciéndole recordar de dónde provenía él, haciéndole recordar quién era él. Muchas veces nosotros, en los lugares donde estemos o las cosas que hagamos, deben demostrar la identidad que tenemos nosotros, que somos hijos de Dios. Que de nosotros debe salir amor, debe salir compasión, debe salir servicio, solidaridad. Que todas las personas vean en nosotros eso. Esa es la identidad que debemos irradiar. Pero también dice en el versículo: y le hizo saber a los que habían estado con ellos, Ananías, Misael y Azarías, sus amigos. ¿Cuándo ha sido la última vez que te has acercado a un amigo para contarle tus problemas, tus dificultades? ¿Y cuándo fue la última vez que ese amigo o que tú como amigo te acercaste a ellos y le dijiste: hay que orar a Dios por esto? Fue a casa a contar a sus amigos lo que sucedía, pero no fue a casa para llorar, no fue a casa para decirle que vamos a morir. Chicos, salió el decreto del rey, vamos a morir. Lo único que nos queda es morir. No. Chicos,
armemos un plan de fuga, escapémonos. ¿A eso fue Daniel? Daniel fue para que juntos pidan misericordias al Dios del cielo. Elige bien los amigos que tienes para hacer historia. Los verdaderos amigos te van a llevar por el buen camino. Los malos amigos te van a desviar de Dios. El buen amigo siempre va a estar al pendiente de tu vida. Cualquiera te puede llevar al cine, cualquiera te puede llevar a comer, al teo, cualquiera te puede llevar a cualquier lugar, al parque, etc. Pero un verdadero amigo te lleva a un ayuno. Un verdadero amigo te dice, ven, vamos a la vigilia. Un verdadero amigo te dice, ven al martes de oración conmigo, oremos juntos. Ese es un verdadero amigo. Si lo encuentras, guárdalo, atesóralo y haga más amigos con esa intención. Cuarto, un joven hacedor de historias es un joven consagrado y lleno del Espíritu de Dios. En el versículo 18 y 19 dice de Daniel 2, llamó a sus amigos para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces, en el versículo 19 dice, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Un joven consagrado a Dios es un joven que hace historia. No cualquier joven puede hacer historia. No cualquier joven puede levantarse y cambiar su futuro. Un joven consagrado a Dios sí lo puede hacer. Pero ¿cómo nos consagramos a Dios? ¿Cómo lo hacemos? Si recordamos Daniel 1:8, dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Él propuso en su corazón no hacer lo que otros hacen. Él propuso en su corazón guardar la palabra de Dios y hacerla efectiva. Él propuso en su corazón no mezclarse con las cosas de este mundo. Él propuso en su corazón dejar de lado cualquier otra cosa que lo impedía seguir a tener una comunión con Dios. Cuando uno está consagrado, cuando uno está en busca de la presencia de Dios, hay una característica muy fundamental en cada uno de ellos, y es que no dependen del hombre, sino dependen de Dios. La dependencia de Dios es una característica primordial de todo joven que busca al Espíritu Santo, porque ha encontrado la verdadera respuesta a su vida. Es que el hombre no nos puede dar muchas cosas que duren para siempre, solamente es Dios. Pero debemos dejar las cosas que nos alejan de Dios. Para eso debemos acercarnos en oración a Dios. Dice ahí, pidieron misericordias al Dios del cielo. Reunió a sus amigos para orar, para pedir misericordias. No los reunió para ver una película, para poder conversar, para pedir misericordias. Su futuro estaba en riesgo. Iban a morir. Imagínate esa primera situación inmediata. Estás a punto de morir. ¿Qué es lo primero que haces? Humanamente tal vez tú dices, mejor me escapo, mejor huyo. Pero aquella persona que tiene al Espíritu de Dios, su primera reacción es clamar al Dios Todopoderoso. Lo primero en su vida es Dios. ¿Qué es lo primero en tu vida? ¿El TikTok? ¿Te levantas y lo primero que haces es ver tu celular? ¿O lo primero que haces es doblar rodillas a Dios? Yo estoy aprendiendo a hacer eso. Y Dios me está mostrando cosas
muy sorprendentes. Y ligado a eso va el que también debemos buscar a Dios con un clamor de todo corazón. Nuestro clamor debe ser intenso. ¿Realmente quieres cambiar tu historia? ¿Realmente quieres cambiar la historia? Debes clamar al Dios verdadero. Y no hacer oraciones. Hasta a veces nosotros nos acostumbramos como las oraciones para el almuerzo. Señor, bendice sus alimentos, amén. Deben hacer oraciones de clamor. Y algo muy importante es que reconocer que toda oración tiene respuesta. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice la palabra. Quinta característica, es agradecido a Dios. Un joven que hace historia es agradecido a Dios. Dios ya le había dado la respuesta que no se lo dio o que no tuvo ningún sabio en esta tierra. Dios le dio la respuesta a Daniel. Pero Daniel, ¿qué hizo? Él dijo, ya tengo la respuesta, soy lo máximo. No. Su primera actitud fue de agradecimiento. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice, da gracias a Dios en todo, porque es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Daniel sabía que la gloria no debía llevársela a él, sino que al contrario, la gloria y el agradecimiento debía ser al único que lo hizo posible, nuestro buen Dios. La gloria es de Dios. Suceden milagros, suceden prodigios. La gloria es de Dios, no es del hombre. Su actitud de agradecimiento lo llevó a componer una adoración viva sobre el poder de Dios. Les dejo para que puedan leer Daniel 2, 20 al 23. Cómo es que Daniel reconoce que él es prácticamente nada. Cómo es el Dios que bendijo a sus padres generación tras generación, el que pudo hacer este gran milagro. El reconocer a Dios implica reconocer que hay un gran milagro para nuestras vidas. Pero es vivir agradecidos y darle la gloria a Dios. Lo que hacemos, nuestro trabajo, encontramos un buen trabajo, ingresamos a la universidad. Muchas veces nosotros, Dios nos responde oraciones, Dios nos da cosas sorprendentes, inimaginables. Y lo primero que hacemos es olvidarnos de Dios. Es no darle las gracias a Él. Es no darle la gloria a Él. Sin embargo, Dios nos llama a que en medio de esa manifestación hermosa de su palabra, de su poder, siempre seamos agradecidos. La sexta, la penúltima, un hacedor de historia es usado por Dios. En el versículo 30, 2:30 dice, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al Rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos del corazón. A mí se me ha revelado. Dios puede usar tu vida, se puede revelar ante ti para cambiar tu historia. Dios puede usar tu vida para que a través de ti muchos conozcan al Señor. Dios puede usar tu vida y puede cambiarla, puede rescatarte de lo más vil y transformarlo para que tú seas usado por el Señor. Dios, en el transcurso de la Biblia, si tú lees la Biblia, vas a ver que Dios usó a personas imperfectas. Tú y yo somos personas imperfectas. Dios nos puede usar. Dios usó a Noé, un borracho, a Abraham, un viejo, muy viejo, Jacob, un mentiroso. Moisés tenía problemas al hablar, Gedeón tenía miedo. Personas imperfectas, pero conducidas por Dios, hicieron cosas sorprendentes a través de Dios. Para terminar, la última característica es de un joven que hace historia. Su vida es de testimonio. En el versículo 47 quiero que vean cómo es que la vida de Daniel impacta el mundo. Versículo 2:47.
El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de señores, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Cuando yo escucho testimonios de jóvenes que han sido transformados, que han dejado las drogas, que han dejado el alcoholismo, es para darle la gloria a Dios. Y es que eso es realmente lo que hace Dios. Dios usa tu vida para que sea de testimonio, para que a través de tu vida muchos puedan ver del amor de Dios, que Él tuvo compasión. Mientras la sociedad nos desecha, no, estos ya no sirven para la sociedad, no, estos ya no sirven para la comunidad. Dios tiene un propósito mayor para todas esas personas. Y a través de nosotros es que podemos nosotros dar un gran testimonio de vida. Que un rey se postre ante Daniel, que un rey se postre ante un esclavo, eso no lo hace nadie, solo lo hace Dios. Pero imagínate que el propio rey entienda y comprenda que ciertamente tu Dios es el Dios de dioses. Que toda tu comunidad, tu entorno, tu vecindario, la universidad, el trabajo, al verte a ti, ve a Dios. Que en tu actuar, en tu andar, tú puedas dar ese testimonio vivo de lo que es Dios en tu vida. Y muchas personas realmente conozcan y sean rescatados por lo que tú transmites. ¿Te imaginas que todo el mundo pueda ver a través de nuestras vidas y decir: el Dios de ese chico, de esa chica, es realmente el gran Dios? ¿Te imaginas que todo Vitarte conozca, los chicos de La Hermosa, realmente su Dios es mejor que cualquier otra imagen que se adora acá en Vitarte? ¿Te imaginas que digan eso de nosotros? Un joven que hace historia, su propia vida es de testimonio. Daniel aprendió a ser un hacedor. Entro a esta conclusión, pero quiero que reflexiones en tu vida y puedas reflexionar en estos momentos. No es que de la noche a la mañana Daniel ya fue valiente. No es que de la noche a la mañana Daniel ya tenía una comunión con Dios en oración. Él aprendió a ser sabio y prudente. Él aprendió a ser valiente y hombre de fe. Él aprendió a mantener su identidad y tener buenas amistades. Él aprendió a ser consagrado y lleno del Espíritu de Dios. Él aprendió a ser agradecido, a dar siempre la gloria a Dios. Él aprendió a ser usado por Dios. Y él aprendió a construir una vida de testimonio. Yo no sé qué contexto es el tuyo. Yo no sé qué problemas o dificultades son los que tengas ahora. Yo no sé si hay situaciones adversas en tu vida. Pero déjame decirte algo. Si quieres hacer historia, si quieres cambiar tu propia historia, quieres cambiar ese rumbo, toda la sociedad tal vez te ha dicho: tú no puedes, tú no sirves. ¿Quieres cambiar esa historia? Es el momento de pedirle al Dios grande y misericordioso que lo haga por nosotros. Te voy a pedir que te pongas de pie. Y ahí en tu corazón analiza y reflexiona acerca de esta historia. Analiza y reflexiona acerca de lo imposible que pudo ser para Daniel ser un instrumento de Dios. Muchas veces en nuestras vidas nos vamos a encontrar con grandes problemas, grandes dificultades. Pero déjame decirte que para Dios no hay nada imposible.
lo que es imposible para los hombres, lo que los hombres digan no hay para él solución, ya es un caso perdido, para Dios no es algo imposible, sino que al contrario es algo posible, sino que al contrario es algo que Él lo puede hacer. Así que, mis hermanos, amigos, cierra tus ojos y trae a tu memoria justo esas situaciones, dificultades que han agobiado tu vida por mucho tiempo. Tal vez tú traes desde mucho tiempo situaciones en las que has dicho, esto es imposible, jamás lo podré hacer. Tal vez tú en tu corazón has dicho, jamás voy a ingresar a una universidad. Tal vez tú en tu corazón has dicho, jamás voy a encontrar un buen trabajo. Te has conformado con lo que la sociedad y la humanidad ha preestablecido para ti. Pero déjame decirte que Dios tiene algo poderoso para darte. Hoy, Espíritu Santo, quiero invitarte para que juntos le pidamos misericordias al Dios del cielo, para que tú cambies la historia de tu vida, para que tú también seas un hacedor. Y te quiero invitar a que pases aquí adelante y juntos, como hermanos, como amigos, nos juntemos para poder orar y para poder decirle al Señor, ten misericordia de mi vida.